Nunca ayudes a un extraño el día de tu divorcio. Ese fue el peor consejo que nadie me dio jamás, porque si yo hubiera seguido esa regla, mi vida sería completamente diferente ahora. Y no de la manera que piensas. Esa mañana de octubre me levanté a las 5:30. No porque quisiera, sino porque no había dormido en toda la noche. Las sábanas estaban empapadas de sudor. Mis manos temblaban mientras me preparaba un café que sabía que no iba a tomar. Hoy era el día. Después de 8 meses de batallas legales, mentiras, y noches llorando hasta quedarme sin lágrimas, finalmente iba a terminar. Mi matrimonio de 6 años iba a convertirse en un pedazo de papel firmado por un juez. Me puse el vestido azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. Nada elegante. Nada que llamara la atención. Solo algo que me hiciera sentir como si tuviera el control, aunque por dentro estaba completamente destrozada. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas. Había perdido casi 10 kilos en los últimos meses. Mi cabello, que antes era mi orgullo, ahora colgaba sin vida sobre mis hombros. El autobús llegó 5 minutos tarde. Típico. Como si este día no pudiera ser más estresante. Me subí y busqué un asiento cerca de la parte trasera. El autobús estaba medio lleno. Gente yendo al trabajo, estudiantes con los ojos pegados a sus teléfonos, y algunas personas mayores que probablemente iban al mercado o al médico. Me senté junto a la ventana y apoyé mi cabeza contra el vidrio frío. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Entonces lo escuché. Un golpe seco. El sonido de algo cayendo al suelo. Abrí los ojos y vi a un anciano de pie en el pasillo del autobús, agarrándose del poste con una mano temblorosa. Su bastón había caído y rodaba hacia la parte delantera del autobús con cada movimiento del vehículo. Tenía que ser mayor de 70 años. Tal vez 80. Llevaba un traje gris que había visto mejores días, pero estaba limpio y bien planchado. Sus zapatos estaban gastados pero lustrados. Y sus ojos, había algo en sus ojos. Una tristeza profunda mezclada con dignidad. Nadie se movió. Todas esas personas mirando sus teléfonos, o mirando por la ventana, o fingiendo que no veían nada. Es increíble cómo la gente puede volverse invisible cuando no queremos lidiar con sus problemas. Me levanté sin pensar. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Caminé hacia el frente del autobús, esquivando mochilas y bolsas de compras, y recogí el bastón justo antes de que rodara debajo de un asiento. Me di la vuelta y se lo entregué al anciano. «Gracias, señorita», me dijo con una voz suave pero firme. Tenía un acento que no pude identificar de inmediato. Tal vez europeo. Tal vez de alguna región que ya no existe en los mapas. «No hay problema», le respondí, y le ofrecí mi asiento. Él dudó por un momento, como si aceptar fuera admitir una debilidad. Pero finalmente asintió y se sentó lentamente, con cuidado, como si cada movimiento le doliera. Me quedé de pie, agarrada del poste, mirando por la ventana mientras el autobús seguía su ruta. Pensaba en lo que me esperaba en unas horas. La sala del tribunal. Las miradas frías del abogado de mi esposo. La forma en que Marcos iba a sentarse ahí, probablemente con esa sonrisa arrogante que había aprendido a odiar. La forma en que iba a mentir, como siempre lo hacía. «¿Vas al centro?», me preguntó el anciano de repente. Lo miré sorprendida. «Sí. Al tribunal». Él asintió lentamente, como si eso explicara algo. «Yo también voy al centro». «¿Es algo importante?». No sé por qué le respondí. Tal vez porque sabía que nunca lo volvería a ver. Tal vez porque necesitaba decírselo a alguien, a quien fuera. «Es mi divorcio». La audiencia final. El anciano me miró con esos ojos tristes y sabios. No dijo nada por un momento.
Luego habló. El divorcio es como una muerte, pero sin funeral. Nadie te trae comida. Nadie te da el pésame. Pero es una pérdida igual. Sus palabras me golpearon tan fuerte que tuve que mirar hacia otro lado para que no viera las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. Tenía razón. Exactamente razón. Llegamos al centro más rápido de lo que esperaba. Me bajé del autobús y empecé a caminar hacia el edificio del tribunal, que estaba a 3 cuadras de distancia. Caminaba rápido, tratando de llegar temprano, tratando de prepararme mentalmente para lo que venía. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, el golpeteo de un bastón contra el pavimento. Me di la vuelta y ahí estaba él. El anciano del autobús. Caminando detrás de mí con determinación. Señor, le dije, confundida. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Él me sonrió. No era una sonrisa completa, sino más bien una sonrisa triste, como la de alguien que ha visto demasiado en la vida. No, señorita. Yo estoy bien. Pero pensé que tal vez usted sí necesita compañía. Nadie debería ir solo a una audiencia de divorcio. Me quedé sin palabras. Este completo extraño, este anciano que acababa de conocer en el autobús, quería acompañarme. Era tan absurdo que casi me río. Pero también era lo más amable que alguien había hecho por mí en meses. No tiene que hacer eso, le dije. De verdad, estoy bien. Lo sé, respondió. Pero voy en la misma dirección de todos modos. Y además, mi esposa siempre decía que la compañía silenciosa es el mejor regalo que puedes darle a alguien que está sufriendo. Algo en la forma en que dijo, mi esposa, me hizo entender que ella ya no estaba. Y de repente, este anciano que acababa de conocer se sentía como la única persona en el mundo que realmente entendía lo que estaba pasando. Caminamos juntos en silencio. Él no hacía preguntas. No trataba de llenar el silencio con palabras vacías o consejos no solicitados. Solo caminaba a mi lado, su bastón marcando el ritmo de nuestros pasos. Cuando llegamos al edificio del tribunal, me detuve en los escalones de entrada. Gracias, le dije. Por acompañarme. No tenía que hacerlo. Todos necesitamos a alguien a veces, respondió. Incluso si es un extraño. Me di la vuelta para entrar, pero él siguió subiendo los escalones conmigo. Señor, de verdad, ya llegué. Puedo hacerlo sola desde aquí. Pero él asintió y siguió caminando. Solo quiero asegurarme de que llegues bien. Entramos al edificio juntos. El vestíbulo era enorme, con techos altos y pisos de mármol que hacían eco con cada paso. Había guardias de seguridad, detectores de metal, y personas corriendo de un lado a otro con carpetas y documentos. Todo se sentía frío e impersonal. Pasamos por seguridad y caminamos hacia el elevador. Mi audiencia era en el 5º piso, sala 203. El anciano entró al elevador conmigo sin decir nada. Presioné el botón del 5º piso. Él no presionó ningún botón. Cuando las puertas se abrieron, salí y él me siguió. Caminamos por el pasillo hasta que vi el número de la sala. Ahí estaba. Sala 203. Y. Parado afuera, hablando con su abogado, estaba Marcos. Marcos. Mi esposo. Bueno, pronto ex esposo. El hombre con el que me había casado pensando que íbamos a envejecer juntos. El hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. El hombre que me había engañado con su secretaria durante 2 años antes de que yo finalmente descubriera la verdad. Llevaba puesto ese traje negro caro que le había comprado para nuestro aniversario. Su cabello estaba perfectamente peinado. Lucía confiado. Arrogante. Como si esto fuera solo otro día de negocios para él. Entonces me vio. Y vio al anciano que caminaba a mi lado.
El cambio en su rostro fue instantáneo. La confianza desapareció. Sus ojos se abrieron como platos. Su cara, que segundos antes había estado relajada, se puso completamente pálida. Blanca como el papel. Vi cómo su mano temblaba mientras trataba de mantener el equilibrio apoyándose en la pared. «Marcos», dijo su abogado, preocupado. «¿Estás bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Marcos no respondió. No podía apartar la mirada del anciano que estaba parado junto a mí. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Parecía que estaba tratando de decir algo, pero no podía encontrar las palabras. El anciano lo miró. No dijo nada. Solo lo miró con esos ojos tranquilos y sabios. ¿Qué está haciendo usted aquí?, finalmente logró decir Marcos. Su voz era apenas un susurro ronco. Miré al anciano, completamente confundida. Luego miré a Marcos. ¿Se conocen? Marcos tragó saliva con dificultad. Pude ver el sudor comenzando a formarse en su frente. Él es. Soy Roberto Valdivia, dijo el anciano con calma. El padre de Carolina. El mundo se detuvo. Carolina. Ese nombre. Yo conocía ese nombre. Carolina era la secretaria con la que Marcos me había engañado. La mujer por la que había destruido nuestro matrimonio. La mujer 20 años más joven que yo, con la que había estado saliendo a escondidas durante 2 años mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital para ayudar a pagar sus deudas de la universidad. Pero Carolina había muerto. 6 meses atrás. Un accidente de coche. Eso fue lo que me habían dicho. Que había muerto instantáneamente. No entiendo, dije, mirando entre el anciano y Marcos. ¿Qué está pasando aquí? Roberto me miró con gentileza. Señorita, lamento mucho que tenga que enterarse así. Pero creo que hay cosas que necesita saber sobre su esposo. Cosas que explican por qué mi hija está muerta. Marcos retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. No puedes, no tienes pruebas de nada. ¿Pruebas de qué?, pregunté, sintiendo como la rabia empezaba a crecer en mi pecho. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Roberto sacó un sobre de su bolsillo. Estaba amarillento y arrugado, como si lo hubiera estado cargando durante mucho tiempo. Después de que Carolina murió, encontré su diario. Encontré mensajes de texto. Encontré correos electrónicos. Y encontré algo más. Le entregó el sobre a Marcos. Encontré la póliza de seguro de vida que usted compró a nombre de mi hija sin que ella lo supiera. $2 millones. Con usted como único beneficiario. Mi sangre se congeló. Encontré los mensajes donde usted le decía que tenía que manejar su coche esa noche, aunque ella le dijo que estaba cansada. Encontré las fotos del mecánico que mostró que los frenos del coche habían sido manipulados. Encontré los registros bancarios que muestran que usted pagó $20.000 en efectivo a alguien 2 semanas antes del accidente. Marcos empezó a retroceder hacia el elevador. Estás loco. Estás inventando todo esto porque no puedes aceptar que tu hija murió en un accidente. La policía no está inventando nada, dijo Roberto con calma. Porque les di toda esta información hace 3 meses. Y han estado investigando desde entonces. Construyendo un caso. Esperando el momento correcto. Como si lo hubieran llamado, el elevador se abrió y salieron 2 detectives. Los reconocí de las noticias. Eran del departamento de homicidios. Marcos Fuentes, dijo uno de ellos, sacando sus esposas. Está bajo arresto por el asesinato de Carolina Valdivia. Todo pasó tan rápido. Marcos trató de correr, pero no llegó muy lejos. Los detectives lo atraparon, lo esposaron, y empezaron a leerle sus derechos mientras él gritaba que todo era un error, que él no había hecho nada,
que esto era una conspiración. Yo solo podía quedarme ahí parada, viendo cómo se llevaban al hombre con el que me había casado. El hombre que pensaba que conocía. El hombre que no solo me había engañado, sino que había asesinado a su amante por dinero del seguro. Roberto se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Siento mucho que tuvieras que descubrirlo así. Pero cuando te vi esta mañana en el autobús, cuando mencionaste que venías aquí para tu divorcio, supe que tenía que estar aquí. Sabía que él estaría aquí. Y sabía que finalmente iba a obtener justicia para mi hija. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No eran lágrimas por Marcos. Eran lágrimas por Carolina. Por este anciano que había perdido a su única hija. Por todos los años que había desperdiciado con un hombre que resultó ser un monstruo. ¿Por qué no me lo dijiste en el autobús?, le pregunté. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Porque necesitaba estar seguro, respondió. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba ver su reacción cuando me viera. Y ahora sé, sin ninguna duda, que él es culpable. Uno de los detectives se acercó a nosotros. Señora Fuentes, vamos a necesitar que venga a la estación para hacer una declaración. Hay algunas cosas sobre las finanzas de su esposo que necesitamos discutir con usted. Asentí, todavía en shock. Mi abogado apareció corriendo desde dentro de la sala del tribunal, completamente confundido sobre lo que acababa de pasar. Resultó que el divorcio fue lo de menos ese día. La audiencia fue cancelada porque, bueno, es difícil procesar un divorcio cuando uno de los cónyuges está siendo acusado de asesinato. Pasé las siguientes semanas hablando con detectives, abogados, fiscales. Me enteré de cosas sobre Marcos que me hicieron darme cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Las deudas de juego secretas. Los negocios turbios. Las mentiras sobre mentiras sobre mentiras. El seguro de vida que había comprado a nombre de Carolina sin que ella lo supiera. Los mensajes donde la convencía de que manejara su coche esa noche específica, por esa carretera específica, a esa hora específica. El mecánico que había contratado para cortar los cables de los frenos. Todo estaba ahí, en los archivos de la policía, construyendo un caso que era imposible de refutar. El juicio duró 3 meses. Fue en todos los noticieros. La gente no podía creer que alguien pudiera ser tan calculador, tan frío. Roberto testificó. Yo testifiqué. El mecánico, quien había aceptado un trato con la fiscalía, testificó. Marcos fue declarado culpable. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después del veredicto, Roberto me buscó afuera del tribunal. Había envejecido aún más durante esos meses. El peso de todo esto había cobrado su precio. Gracias, le dije. Por darle justicia a Carolina. Por salvarme de ese hombre. Él negó con la cabeza. No me agradezcas. Solo lamento que mi hija no esté aquí para ver esto. Ella era una buena chica que tomó malas decisiones. Se enamoró del hombre equivocado. Pagó por eso con su vida. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego él habló de nuevo. ¿Sabes qué es lo extraño? Esa mañana en el autobús, cuando me ayudaste con mi bastón, casi no voy al centro. Casi me quedo en casa porque me sentía demasiado cansado. Pero algo me empujó a subir a ese autobús. Y luego te vi. Y supe que tenía que estar aquí. El destino, dije en voz baja. O tal vez algo más, respondió. Mi esposa solía decir que las personas buenas se encuentran cuando más se necesitan. Tú me ayudaste sin pensarlo 2 veces. Y tal vez, de alguna manera, yo pude ayudarte también. Tenía razón. Si no hubiera ayudado a ese anciano en el autobús esa mañana, si no me hubiera levantado de mi asiento para recoger su bastón, él no me habría seguido al tribunal. Marcos probablemente seguiría libre. Y yo seguiría sin saber la verdad sobre el hombre con el que estuve casada.
Han pasado 2 años desde ese día. Mi divorcio finalmente se procesó 6 meses después de que Marcos fuera sentenciado. Reconstruir mi vida no ha sido fácil. Hay días donde todavía me despierto pensando en todo lo que pasó. En cómo pude estar tan ciega. En cómo pude no ver las señales. Pero también hay días buenos. Días donde me siento agradecida de estar viva. Días donde me siento agradecida de que la verdad finalmente saliera a la luz. Roberto y yo nos mantenemos en contacto. Hablamos por teléfono una vez al mes. Él está envejeciendo, pero dice que finalmente puede dormir por las noches sabiendo que el hombre que mató a su hija está donde debe estar. A veces pienso en Carolina. Una mujer que nunca conocí pero que de alguna manera cambió mi vida completamente. Me pregunto qué tipo de persona era. Si sabía el tipo de hombre que era Marcos. Si alguna vez tuvo miedo. La vida es extraña. Un simple acto de amabilidad, algo tan pequeño como ayudar a un anciano en el autobús, puede cambiar todo. Puede salvar tu vida sin que siquiera lo sepas. Así que ahora, cuando veo a alguien que necesita ayuda, nunca lo pienso 2 veces. Porque nunca sabes quién es esa persona. Nunca sabes cómo ese momento puede cambiar tu vida o la de ellos. Y si algo aprendí de todo esto es que la verdad siempre sale a la luz. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero eventualmente, las mentiras se desmoronan. Las máscaras se caen. Y la gente muestra quiénes son realmente. Marcos mostró quién era realmente. Y ahora está pagando por eso. Lo que no les conté antes es que había una segunda póliza de seguro. Los detectives la encontraron 3 semanas después del arresto de Marcos. Esta era diferente. Esta tenía mi nombre. $2,5 millones. Marcos era el beneficiario. La fecha de inicio de la póliza era exactamente 2 meses antes de que yo descubriera su aventura con Carolina. Cuando el detective Ramírez me mostró los documentos en su oficina, sentí como si el piso se abriera debajo de mí. Señora Fuentes, su esposo planeaba matarla a usted también, me dijo mientras señalaba la firma falsificada en el documento. Había practicado mi firma tan bien que incluso yo tuve que mirar 2 veces para darme cuenta de que no era mía. Los análisis de escritura lo confirmaron después. Pero había más. Mucho más. El detective sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Dentro había fotos. Fotos de mi coche. El mismo coche que manejaba todos los días al hospital. Las fotos mostraban el chasis, el sistema de frenos, la suspensión. Todo había sido inspeccionado minuciosamente por expertos forenses. Encontramos marcas de manipulación en los frenos de su vehículo también, dijo Ramírez. Alguien había aflojado el cilindro maestro. No lo suficiente para que fallara de inmediato, pero lo suficiente para que eventualmente perdiera el líquido de frenos completamente. Probablemente en 1 semana o 2 más. Me llevé la mano a la boca. Había estado manejando ese coche. Todos los días. En la autopista. A 120 km/h. Con frenos que estaban a punto de fallar completamente. ¿Por qué no fallaron?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué sigo viva? Ramírez me miró con una expresión extraña. Porque hace exactamente 3 semanas, el día antes de su audiencia de divorcio, usted llevó su coche al mecánico. ¿Recuerda? Nos dio el recibo cuando le pedimos sus registros financieros. Lo recordaba. Había escuchado un ruido extraño viniendo del motor. Pensé que era la transmisión. El mecánico revisó todo el coche y me dijo que había un problema grave con los frenos. Me cobró $800 por repararlos. Yo estaba furiosa por el gasto extra justo antes del divorcio. Ese mecánico le salvó la vida, continuó Ramírez. Si hubiera esperado un día más, si hubiera ido a esa audiencia de divorcio manejando ese coche, probablemente no estaría aquí ahora mismo.
Los frenos habrían fallado completamente en la autopista. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. Todo este tiempo pensé que Marcos solo quería divorciarse. Pensé que el problema era Carolina. Que él la amaba y me quería fuera de su vida. Nunca imaginé que el plan era matarme. Cobrar el seguro. Y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Hay algo más, dijo Ramírez, y su tono de voz me hizo saber que esto iba a ser aún peor. Sacó otro documento. Era un registro médico. Mi registro médico. Del hospital donde yo trabajaba. Su esposo accedió a sus registros médicos usando su información de empleado del hospital. ¿Sabía que él tenía acceso? Negué con la cabeza. Marcos trabajaba en el departamento de finanzas del mismo hospital donde yo era enfermera. Tenía acceso a muchos sistemas, pero nunca pensé que usaría ese acceso para revisar mis expedientes privados. Él sabía que usted toma medicamento para la presión arterial, continuó Ramírez. Y encontramos evidencia de que compró pastillas falsas. Pastillas que se ven exactamente como su medicamento, pero que en realidad contienen algo completamente diferente. Algo que hubiera causado un ataque cardíaco si las hubiera tomado durante suficiente tiempo. Sentí náuseas. Corrí al baño de la oficina del detective y vomité. Cuando regresé, Ramírez me estaba esperando con un vaso de agua. ¿Cómo consiguieron toda esta información?, pregunté. ¿Cómo descubrieron todo esto? Roberto Valdivia, respondió. Después de que encontró el diario de su hija y toda la evidencia sobre su muerte, contrató a un investigador privado. Ese investigador descubrió el patrón. Descubrió que su esposo había hecho esto antes. Mi corazón se detuvo. ¿Antes? ¿Qué quieres decir con antes? Ramírez abrió otra carpeta. Esta era aún más gruesa. Marcos estuvo casado antes. Hace 12 años. Con una mujer llamada Isabel Román. Ella murió en un accidente de coche 6 meses después de su boda. Los frenos fallaron. Él cobró $500.000 del seguro de vida. Nunca fue investigado porque pareció un accidente común. El cuarto empezó a dar vueltas. ¿Me casé con un asesino en serie? Técnicamente, necesitamos 3 víctimas para clasificarlo como asesino en serie, dijo Ramírez. Pero sí. Su esposo ha estado haciendo esto durante años. Casa con alguien. Saca pólizas de seguro. Planea su muerte. Cobra el dinero. Y desaparece para empezar de nuevo en otro lugar. ¿Por qué yo entonces?, pregunté. ¿Por qué no funcionó conmigo? Porque usted pidió el divorcio primero, explicó Ramírez. Cuando descubrió su aventura con Carolina, cuando le pidió el divorcio, usted aceleró su línea de tiempo. Él no estaba listo todavía. Por eso mató a Carolina primero. Ella sabía demasiado. Y después iba por usted. Pero Roberto lo descubrió justo a tiempo. Las piezas finalmente encajaban. La razón por la que Marcos había peleado tanto el divorcio. La razón por la que sus abogados seguían retrasando las audiencias. No era porque me amara. No era porque quisiera arreglar nuestro matrimonio. Era porque necesitaba tiempo para planear mi muerte y hacer que pareciera un accidente. Y, ¿sabes qué es lo más aterrador de todo?, continuó Ramírez mientras cerraba las carpetas. Encontramos un cuaderno en la casa que compartían. Tenía fechas, horarios de tus turnos en el hospital, las rutas que tomabas, incluso los nombres de tus amigas y familiares. Había planificado exactamente cómo iba a actuar devastado en tu funeral. Había escrito un discurso completo. Lágrimas ensayadas. Todo calculado. Incluso tenía reservaciones de avión para 2 semanas después de tu supuesta muerte. Un boleto de ida a las Bahamas, donde no hay extradición. Iba a desaparecer con el dinero y empezar de nuevo con otra identidad que ya tenía preparada.
Roberto me visitó una última vez antes de que su salud empeorara demasiado. Me trajo una caja con las cosas de Carolina que pensó que yo debería ver. Entre ellas había un diario donde Carolina había escrito sobre sus dudas sobre Marcos. Él me da miedo a veces, había escrito 3 semanas antes de morir. La forma en que habla de su esposa. Es como si ya estuviera planeando una vida sin ella. Me pregunta cosas extrañas sobre seguros, sobre accidentes, sobre cómo la gente muere sin que nadie sospeche. Creo que estoy enamorada del hombre equivocado, pero ya es demasiado tarde para salir. Ella había sabido. En algún lugar profundo, ella había sabido que algo estaba mal. Pero el amor la había cegado, igual que me había cegado a mí. Ahora vivo cada día diferente. Miro a las personas con más cuidado. Confío en mis instintos. Y cada vez que paso por esa parada de autobús donde conocí a Roberto, pienso en cómo un simple acto de bondad salvó mi vida de maneras que nunca imaginé. Marcos cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Los otros presos saben lo que hizo. Saben que mató mujeres por dinero. Me dicen que no lo están pasando muy bien allí dentro. Y honestamente, no siento ni una pizca de lástima. Algunas personas son monstruos con máscaras humanas. Y yo estuve casada con uno durante 6 años sin siquiera saberlo. Suscríbete si quieres más historias como esta.